Con respecto a esta otra foto que vamos a ver, esta la tomé en la Fortuna de San Carlos. Entre la naturaleza vamos a encontrarnos muchas veces texturas suaves y texturas un poco más fuertes, más duras. Esta es una ramita. Ahí donde ustedes ven eso, esto puede tener tal vez unos 5, 7, 8 centímetros de largo, esa ramita. Y me pareció muy interesante ahí como descolgaba los colores. Traté de desenfocar lo máximo que pude el fondo y enfocar en primer plano las hojitas estas que son diminutas. Ahí se ven como muy grandes, pero en realidad son muy diminutas. Entonces me llamó mucho la atención eso, el desenfoque, la profundidad de campo y el enfoque de las hojitas que en el momento se veían bastante curiosas, llamativas. Esta otra fotografía, si tenemos aquí tres florcitas de frente, aparte del resto, traté de enfocarme en la que está por en medio, el botoncito amarillo. Ese botoncito, como pueden ustedes ver también, es una textura bastante suavecita, es muy bonita la florcita esta, y me llamó. Entonces traté de enfocarme lo máximo que pude en ese punto específico. Eso, hay varias formas de cómo tomar una fotografía así. En la cámara, si fuese, no sé mucho de celular, porque en realidad el celular, no trabajo mucho con celular con respecto a fotografía, pero en la cámara hay varios tipos de encuadre, o digamos la de encuadre, que sería puntual, puntual al centro, ponderado, y bueno, 2, 3, 4 por ahí son, pero para tomar una fotografía así, yo lo hago puntual y lo pongo, digamos, lo hice, creo que fue con 2.8 de apertura y puntual, porque cuando es puntual me va a enfocar un área muy detallada, y cuando le damos 2.8 me va a desenfocar mucho el fondo. Entonces, ahí como pueden ver ustedes a la parte derecha de la fotografía, el desenfoque es bastante bueno, y el enfoque en el puro centro de la fotografía, que sería el botoncito la florcita de la flor, para llamarlo de alguna manera, está bastante bien enfocado. Esa es muy llamativa, me gustó mucho esa fotografía. Después acá está la textura que les estaba comentando, que es un poquito muchísimo más áspera, de una florcita, pero para que ahí se van también a encontrar muchas veces texturas de que a todos se les puede sacar provecho en la fotografía. También tenemos esta hojita mide aproximadamente un poquito más, ¿qué te puedo decir? Unos 3, 4 centímetros. Es muy pequeña. Ahí se ve como muy grande, pero es muy pequeñita. Me llamó mucho la atención ver la hojita, un pedacito de ramita que quedaba ahí, era la única hojita que tenía ese pedacito de ramo. Entonces traté de enfocarla lo máximo que pude y desenfocar también lo máximo que pudiera el fondo. Si pueden apreciar, prácticamente casi que en el centro de la hojita es donde tiene el mayor punto de enfoque. También lo hice en puntual, el diafragma totalmente abierto, 2.8, o no recuerdo si también por ahí andaba un lente, creo que era de 1.4. Pero bueno, con alguno de esos dos lentes por ahí lo hice, y me gustó mucho la hojita, me gustó el tallo de la hojita y la ramita, pues, y el desenfoque principal. Tal vez el desenfoque o los colores de fondo del desenfoque, eso se los pude dar ahí con Lightroom Photoshop, pero los colores de la hojita, la luz que le pegaba a la hojita en ese momento y toda esa situación, todo eso sí es muy natural. Esto ya, pues, por lo general casi que todo el mundo conoce la chira, ya sea plátano o el banano. Esta estaba como muy brillantita, muy bonita, no sé, me gustó mucho. Paré, pero de casualidad, en el momento había aquí arribita donde termina la chira y comienza
esta parte verde, había una avispita ahí, algún animalito de esos. Entonces decidí conservar la fotografía porque es un contraste ahí. Lógicamente no tenemos, pues ahí está a la derecha, perdón, ahí podríamos interpretar regla de tercios, pero en realidad es una foto que para mí no cabría como regla de tercios ahí, pero bueno, pues, podemos decir que ahí vale la pena.